Gusto Eso. para nosotros darle la bienvenida a Diego Pasjalidis. Cada martes se suma con nosotros en este segmento de ideas, de estrategias, de innovación. Diego es ingeniero industrial, es el autor del libro Inspiración Extrema, docente, consultor, conferencista, director de posgrados y maestrías del ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Hoy llega con un tema que nos descoloca. ¿Tomar café con leche es malo para las fábricas de sombrillas? Repito, tomar café con leche es malo para las fábricas de sombrillas. Diego, ¿por dónde va a ir tu columna de hoy? Hola, bienvenido. Es para que, ¿cómo les va? Es para que no me hagan el spoiler. Inauguramos formalmente hoy el segmento. ¿Y esto qué tiene que ver? Claro, ¿y ¿No? esto qué tiene que ver? A mí me descolocó realmente el título. Es un poco la idea, también para no aburrirnos entre nosotros mismos. A ver, quiero que me sigan con esta bonita historia. A ver. Un influencer de estas que hablan sobre salud, calidad de vida, etcétera, empezó a compartir en redes sociales que la lactosa a ella le caía mal, le generaba malestares, hinchazón, molestias, y mucha gente se empezó a sumar y esto se empezó a compartir en esas redes sociales, se empezó a viralizar. De hecho, unas semanas después, apareció en el diario que el consumo de leche cayó un 15% en el país. Pa. ¿Y qué generó esto? La gente empezó a tomar más el café sin tanta leche. Esto generó que, al consumirse menos leche, por supuesto, las grandes empresas lácteas redujeron su producción, también en un 15% aproximadamente. ¿Qué pasó después de esto, Baile Leandro? Es que los camiones cisternas, esos camiones grandes, ¿no?, que transportan la leche, empezaron a hacer menos viajes, recorrían menos las rutas. Los camioneros, en esa circunstancia, dejaron de parar con tanta asiduidad, en tanto volumen, tanta cantidad, en esos paradores que hay en las rutas donde se comían un choripán, una bondiolita, qué rico eso, ¿no? Una hamburguesa. Y obviamente esos paradores, por esa situación, empezaron a vender menos y Ujú. por ende consumir menos. Entre otras cosas, pan. Empezaron a comprar menos volumen de pan, que era el producto que más se movía porque era lo más práctico de consumir. Los molinos, Vale y Leandro, a partir de esto, empezaron a tener menor venta, menos cantidad de venta de harina, a tener más stock, por ende, y empezaron a bajar los precios para poder colocar ese producto. Esto fue visto como una oportunidad en las grandes ciudades, en Rosario, en Salta capital, Córdoba, Neuquén, Buenos Aires, en distintos lugares donde emprendedores querían aprovechar estas cosas que estaban sucediendo, abrir pequeños locales gourmet de café, café solo, café con almendras, tal vez leche de almendra, otros sustitutos, y además que fueron acompañando por la baja en la harina con distintos productos fabricados para acompañar ese blend, ¿no?, de esos cafés y en esa nueva degustación. Esto que produjo que más pequeños locales que no estaban siendo alquilados empezaron a alquilarse. Y la gente empezó a asistir a esos lugares, a consumir, a probar esos cafés gourmet con esa nueva pastelería. Y esa afluencia de gente empezó a hacer que otros locales, no necesariamente de café, se fueran instalando en algunos lugares, en algunas avenidas y barrios donde hasta ese entonces había locales en alquiler que no se podían alquilar. Los dueños de esos locales, que ahora sí pudieron alquilar, que no eran gente millonaria que se iba a Punta del Este, Estados Unidos, como gente que yo conozco, no, 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 se iban a veranear a la costa argentina. Entonces, como empezaron a poder alquilar esos lugares, esos locales, empezaron a ir más a la costa argentina. Y a partir de eso, también por su calidad de vida, empezaron a alquilar sombrillas en los paradores. Y el que alquila sombrillas empezó a comprar porque sabía que esto le iba a redundar en mayor cantidad de alquiler de sombrilla. Por ende, quien fabricaba sombrillas se vio beneficiado. Es decir, bajó el consumo de leche, se venden más sombrillas o, como pusimos la columna, el nombre, ¿no? El café con leche, si se consume más leche, se venden menos sombrillas. ¿Qué tiene que ver esta historia que compartí? Hay una lógica atrás, ¿no? Por Sí, supuesto, por es supuesto. una lógica armada para transmitir ciertos Obvio. conceptos, pero ¿qué tiene que ver esto, Vale y Leandro? Es que muchas veces, que lo hemos hablado en otras columnas con distintos puntos de vista, pero ciertos elementos que van apareciendo, cierta información que va apareciendo, aparece como imperceptible en un primer momento y genera y desencadena una serie de hechos, efecto mariposa, llamémoslo como quieran, efectos que van moviendo determinados sectores, algunos a favor y otros en contra.
Claro, Esta algunos le quieren historia, mandar un sicario a la influencer y otros le mandan regalos, tal vez, ¿no? ahí está, ahí está. O sea, fue tajante, ¿no? Los dos extremos, Sí. pero en el medio, o sea, así funciona, pero fíjate esta lógica. Si nosotros pudiéramos influenciar a un influencer, ¿cómo se desencadenan un montón de cuestiones? Desde la elección de un tipo de ropa que se está utilizando, un color que se pone de moda, la preferencia por un producto respecto a otro, y ahí hablamos de influencer. No hablamos después si pudiéramos influenciar, por ejemplo, a los molinos que en vez de bajar el precio de la harina, empiecen a hacer lo que se conoce como una integración vertical y empezar a desarrollar sus propios productos, ¿no? O sea, uno puede intervenir de distinta manera en toda esa cadena. Lo cierto es que así funciona el mundo de los negocios, el mundo de la economía. A veces se Pequeños gana, a efectos. veces se pierde, claro. A veces se gana, a veces se pierde. Entonces acá, con esta columna y esta pequeña historia, ¿qué nos queda para aquel emprendedor, aquella persona que trabaja en negocios? Algunos tips para tener en cuenta aplicados justamente a esta historia, ¿no? que he inventado justamente para mostrar cómo funcionan las cosas. 5 tips rapiditos. El primero Dale. es leer las noticias, especialmente ahora que estamos tan bombardeados, ¿no? por campañas políticas, que pasa una cosa, que pasa la otra. Leer las noticias siempre con ojos de emprendedor, no de consumidor, no como de víctima, sino diciendo, ¿a quién más le impacta esto que está ocurriendo, esta noticia? ¿A quién le impacta directamente o indirectamente? Visión emprendedor, hacer ese juego. Ojalá existiera un juego de mesa donde uno se pueda sentar, agarrar una de estas noticias que van ocurriendo al azar y que cada uno empiece a pensar ideas a partir de lo que a quienes impacta negativamente, qué cosas se puede hacer para capitalizarlo o protegerse, y aquellos que les puede impactar de manera positiva, cómo poder justamente hacer mejores negocios. Entonces, tema número uno, leer las noticias con esta visión de emprendedor, ¿no? De esta cuestión de negocios, en esta cuestión de innovación. Segundo tema, segundo tip, hacer el ejercicio del efecto dominó. Imagínense esa noticia que uno está viendo, que ve el primer impacto inmediato, 4 o 5 eslabones más adelante. Si pasa esto, ¿qué podría pasar después? ¿Y qué podría pasar después? Por eso el cuentito tiene mucho que ver con este repaso no intelectual. ¿Qué es lo que puede pasar 5 pasos más adelante? Porque en esa cadena se van a encontrar muchas oportunidades también. Punto número 3, pensar en lo que son las cadenas invisibles. Ningún negocio vive aislado, somos un Mm. sistema. Cuando algo le impacta en un negocio, impacta en el transporte, en los proveedores, en los clientes, en los alquileres, en el turismo, en un montón de elementos. Todos están conectados. Entonces no quedarse con lo inmediato, pensar que somos ecosistemas, ¿no? Así como está el tambero, está el transporte, está el que vende neumáticos o el combustible a los camiones. Digo, hay un montón de cosas relacionadas. Cuarto punto, pregúntense quién gana y quién pierde. Esto que decías vos, ¿vale? ¿Cuál es Claro. la tendencia negativa para un sector? Porque lo que es malo para uno puede abrir oportunidades para otro. Podemos tomar justamente decisiones o ideas para, como dije antes, protegernos, diversificar o aprovechar esas tendencias y oportunidades que está ocurriendo. Y el último punto, quinto, entrená tu radar de señales débiles, que es una tendencia, algo que se está hablando. Las grandes tendencias, ¿sí? El dólar sube, la gente está migrando a la inteligencia artificial en determinados sectores, esos son ya hechos consumados, eso lo están viendo todos y nos vamos adaptando. Ahora, hay señales débiles, cositas que pasan por debajo del radar que uno no lo ve tanto. Estos pequeños temas, si sabemos que las nuevas generaciones están, por ejemplo, consumiendo menos lactosa, es algo que no se ve de manera tan evidente ahora, pero que puede tener un impacto en muchos negocios a corto plazo. Entonces, empezar a ver y a escuchar y a sintonizar, esto lo habíamos hablado en algún momento con Leandro también, esas señales débiles, no aquello que no ven todos. 5 tips y un cuentito para tomar conciencia cómo, en este caso, un café con leche puede afectar la industria y la fábrica de sombrillas. Me encantó y tu cuentito me hizo acordar a un caso real, algo que sucedió con el pistacho, que justo hoy lo nombrábamos también con Arbanit, que hablábamos de sus nuevos alfajores de pistacho. Cuando el chocolate Dubai se pone tan de moda por una influencer justamente,
revoluciona todo el mercado a nivel global y hoy el precio del pistaquio o pistacho, como lo quieran llamar, es mucho más alto porque se empezó a consumir tanto por la demanda, subió completamente su precio y es muy parecido, bueno, al ejemplo que vos pusiste, inventado en este caso y lo hiciste obviamente adrede para poder explicar muchas cosas, pero fíjate cómo un ejemplo cercano de hace tan poquito puede explicar más o menos lo mismo, ¿no? Y en eso que estabas comentando, fíjate que si alguien pudiera o se ve incentivado a producir pistacho, porque tal vez se vuelve una moda y quiere aprovechar ese campo, ese lugar donde se produce pistacho, va a dejar de producir otra cosa que la Claro. persona tal vez o lo tenía de manera ociosa, con lo cual es un ingreso adicional y esa persona que ingresa va a hacer o tomar decisiones y se va a ir a la playa a veranear, o deja de producir otra cuestión. Entonces empiezan a desplazarse, ¿no? En la ingeniería se hablaba del electrón laguna, perdón por esta tontería que es para el movimiento de la corriente, pero cuando algo se desplaza, deja un hueco que permite que otra cosa surja. Y entonces, en esa cadena de valores donde llamamos la atención nosotros con la columna. Claro, pero fíjate además cómo el tema este del chocolate Dubái inspiró a gente que hace alfajores, por ejemplo, que hay varias marcas que ya lo hacen, a incorporar el pistacho en sus alfajores. Exacto. Los helados también, ¿no? Es como que lo pudieron posicionar mucho más. Es como que derramó ideas para que otros emprendedores de emprendimientos o de rubros similares pudieran también adoptar nuevos productos. Y yo me imaginaba que así como te sirve, pensaba, ¿no? En el ejemplo, en estos ejemplos, para detectar oportunidades, también para detectar cuándo salir, porque tan importante como entrar a un negocio también es saber salir. Digo, si Claro, ves que hay el una que hacía algo tendencia con a la lactosa, por baja, ejemplo. sí, o el que fabricaba Mateos, no sé qué pasó cuando salieron los taxis. O sea, no sé si el flaco dejó de hacer carruajes para que sea. O sea, que un caso que me tocó vivir, o sea, que me contaron la historia, fue en Sudáfrica con las plumas. La pluma del avestruz, la pluma que llevaban los sombreros, desaparece, y era un negocio, pero trillonario, un kilo de pluma vale un kilo de oro, eh, desaparece cuando aparecen los autos a motor, los automóviles, porque antes las personas iban en los SUV, que en las carretas, entonces las mujeres llevaban unas plumas grandes en sus sombreros, y los primeros autos no tenían capota, eran descapotables, y se volaban. Entonces hicieron esos sombreros chiquititos de la Belle Époque, ¿viste? Bien, bien chiquititos, y no tenían ya la pluma. Entonces apareció el auto y desapareció la pluma. Claro. Es un caso como este, ¿no? Que llevado a un caso real, ¿no? Algo que pasó en la historia. Entonces digo, bueno, también tener la capacidad de imaginarse y ver la tendencia. O sea, vos te podés imaginar que ahora van a usar menos plumas porque apareció el auto. Bueno, empezar a mirar la tendencia y tratar de salirte a Bueno, tiempo un poco a también fabricar repuestos de auto. pasa esto con la inteligencia artificial, ¿no? Nos asustamos y vemos todo lo negativo y no estamos teniendo en cuenta todo lo nuevo que se puede crear, ¿no? A partir de la inteligencia artificial. Porque si vemos siempre el vaso medio vacío, vamos a ir por el lado negativo, ¿no? Mira, sabés que hoy justamente hice un posteo sobre el tema de la inteligencia artificial y ya hay consultoras a nivel internacional que están diciendo por el hecho de haber implementado la inteligencia artificial, están dejando de contratar perfiles juniors Ujú. porque las cosas simples se hacen con inteligencia artificial, pero están incrementando la contratación de seniors, de gente que sabe cómo utilizar la inteligencia artificial. En este momento es en el que estamos viviendo. Entonces, Claro. los juniors, a ver, de alguna manera son afectados en el mercado, en algún momento van a ser seniors, por supuesto, pero esto está ocurriendo, se van acomodando, es un sistema, estamos todos vivos, está Exacto. interactuando, ingresó un actor nuevo, en este caso la inteligencia artificial. Me encanta en esta columna porque, ¿y qué tiene esto que ver? Qué Hablamos de las verga. plumas, hablamos del pistacho, de la vaca y de las sombrillas. Me encantó, me encantó. Bueno, Ahora quiero ya ver cómo hiciste con todo eso una payada. Eso me ahora, encanta ahora saber, tenés ¿no? que, claro, Y la tenés payada al final, ahí está. Tenés que meter todo eso en una payada porque, bueno, resume, Diego, el tema que abordamos en la columna de hoy con una payada. Diego Paz Jalidis se convierte en Diego Paz Jalidis. Tenemos guitarra en manos de Gaby Pisano. La guitarra empieza a sonar y la payada dice así. Un sorbo menos de leche y se desata una cascada. De repente de la nada y se venden más sombrillas. ¿Es un sueño o pesadilla? Depende de cada mirada.